pero que uno no debe callarse en ningún momento y que la única forma que se puede hacer no es dejándola a Cristina mirando una carta como un hecho excepcional y que qué fuerte que estuvo, calza 40 y no se miraba con el otro. Hay que ser pelotudo, ¿qué querés que te diga para hablar de eso? Estamos aquí a Aníbal Fernández y por supuesto queremos preguntarle por esto. Bienvenido, Aníbal, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Aníbal con Néstor Kirchner fueron unos grandes luchadores para lograr el UNASUR, el Parlasur, la Unión Suramericana, ¿no? Un trabajo fue muy fuerte. Es que en el mundo, este mundo multilateral que Néstor y Cristina han insistido tanto en construir y en reivindicar y que ha sido una postura histórica de los argentinos, necesitaba de un montón de otras herramientas que le permitieran a la Argentina sentarse a la mesa. Porque mirabas con la ñata contra el vidrio estas discusiones de Estados Unidos, Rusia, China y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo se sienta un país como el nuestro? Solo se sienta si lo hace en función de un concepto regional. Lo hicieron con el UNASUR. El UNASUR paró 2 golpes de Estado. Paró el golpe de Estado en Bolivia, paró el golpe de Estado en Ecuador, el 30 de septiembre del 2010. Los elementos estaban a la mano. Se avanzó con la CELAC. Hoy la presencia de este mamerto que tuvimos de presidente nos mostró romper todo este tipo de cosas solamente por romperlo, crear el Grupo de Lima que tuviera una visión absolutamente distinta y dispar con lo que nosotros vemos de la intromisión en la vida de los otros países y el respeto por ello. La Argentina no se ha ido del Grupo de Lima, pero no ha participado en ninguna de sus reuniones ni ha firmado ninguno de sus acuerdos y sí firmó y forma parte de la CELAC presidida por México en este momento por Andrés Manuel López Obrador y con el grupo de contacto invitado por el canciller de la Unión Europea, Josep Borrell, con lo cual esa participación es imperiosa que la tengamos para poder discutir de igual a igual, formando parte de un concepto sentados a la mesa como están sentados los mayores, los grandes, ¿no? Los primos interpares. Bueno, hablábamos del balance al año, ¿no?, de gobierno y uno de los puntos que tiene Nahuel es la reactivación económica. Sin lugar a dudas, la reactivación económica podría ser uno de los pendientes más allá de algún resultado de los últimos meses, ¿no? Pero es que no tiene forma, es pendiente porque no había forma que no fuera pendiente. Nada más que por eso. El presidente y la vicepresidenta se hacen cargo de una Argentina en llamas, una pandemia inmensa que se llamó Macri, con todo lo que significa él, con su corrupción, con sus amigotes y familias corruptas que se dedicaron a chorear de lo que le pertenecía a los argentinos, y eso fue lo que hubo que formalmente primero sortearlo para arrancar con este país. Tratar de resolver el tema de la deuda que nos prendía fuego 3 minutos después de haber asumido el presidente y la vicepresidenta, y a la par de eso, 2 meses después, una pandemia que no se escapó nadie en el mundo, y entonces había que encontrarle soluciones. Se le encuentran soluciones a la pandemia con todos los trabajos que se hicieron, pero tras bambalinas había gente trabajando, haciendo otra tarea, se podía caminar y mascar chicle. Se recompone el tema de la deuda por parte de Guzmán, llevando una reducción de 37.700 millones de dólares, que se consigue ordenar los plazos de una manera que nos permita tirarlo 4 años más para adelante, de forma tal de que ya en el déficit fiscal no tengamos déficit financiero que tolerar, las discusiones que tiene que generar la situación económica para reactivar. Ustedes vieron el debate entre el ministro Guzmán y Roca, en donde pareciera ser que los grandes argentinos hiperricos y conocedores de lo que está sucediendo quieren mejorar su rentabilidad a costa de los otros argentinos, a los que les va mal. Como siempre. Bueno, no importa, entonces digámoslo, no nos callemos la boca. No es lo mismo que la carta de Cristina. Esto que está pasando en el Poder Judicial, hay que decirlo. ¿Cómo se resuelve? Diciéndolo todos los días, viejo. Claro. Porque la realidad, un viejo profesor de Derecho Constitucional, si lo está viendo le cagué la cena, pero digo, porque si hay algo que no tiene es peronista, que es Néstor Sagüez, un santafesino muy serio. Y él decía que el Poder Judicial tenía prestigio a través del respeto que ganaba de los otros poderes. ¿Este Poder Judicial tiene respeto del Poder Ejecutivo? Yo creo que no. ¿Este Poder Judicial tiene respeto del Poder Legislativo? Creo que no, tampoco. Entonces dice, ¿y cómo se gana entonces ese prestigio por parte del Poder Judicial? Y con justicia, con prudencia y con imparcialidad. Bueno, habría que llegar entonces, ya habrá llegado el momento para hacer estas cosas, para que dirigentes de la talla de Cristina,
La Pucha, uno de los cuadros más importantes de los últimos 50 años en la Argentina, reconocimiento internacional, respetada en el G20, jefa del movimiento nacional peronista, diciendo lo suyo, tiene elementos de sobra para poder planteárselo. Aníbal, pasemos una... Respecto de los poderes, pero la referencia a la Corte como responsable y dirigiendo el lawfare, ayer Alberto Fernández también habló de la Corte Suprema y dijo, bueno, porque el presidente piensa lo mismo, por eso le decía recién, valiéndome lo que dice Sagüez, ¿cómo se hace para que recupere o para que tenga entonces prestigio este Poder Judicial? Bueno, tiene que tener el reconocimiento por parte de los otros poderes. Bueno, el presidente ya se ha expresado, ¿sabe? Lo viene diciendo, no se expresó ayer, lo viene diciendo hace un montón de tiempo. La vicepresidenta que todo dice, no habla, Cristina, no habla, ¿por qué no habla? Que no habla, que no habla. Entonces te escribió 2 cartas y hizo un escándalo. Sí, ¿sabe por qué? Porque no dice las cosas, no hay tibios acá, hay que decir las cosas. Esto no es para cagones. La Argentina hay que ponerla en caja de una vez por todas, o no nos da más. Ustedes hablaban del fiscal. A mí me preocupa mucho más que Casal siga, ese mamarracho de Casal siga siendo el procurador de este país. Eso me da mucha más bronca. Porque ese señor es el que puso la sanción a Stornelli, pero la tiene sancionada a Boquín. Claro. Es una sinvergüenzada superlativa. Y nadie le dice nada. No se callen la boca, viejo. Muéstrenlo que el tipo es eso. Pero que está acá por muchísimo tiempo solamente porque ha aceptado las reglas de juego que el mamerto le marcó para que pudiera quedarse en ese lugar usufructuando lo que no le pertenece. Ese es el que sancionó al fiscal. Pero fíjate vos que desde este lugar nosotros somos los únicos que criticamos a Casal. Bueno, pero no hay que callarse. Pero el resto hay que calla. seguir insistiendo con el mismo tema para que se recupere ese tema. Mirá, Santo Tomás de Aquino decía en el siglo XIII que la corrupción en la justicia tenía 2 fuentes. La falsa prudencia del sabio, decía, y la violencia del poderoso. Es lo que está pasando 750 años después. Es lo que está pasando 750 años después. Eso es, la falsa prudencia del sabio y la violencia del poderoso son las que están sosteniendo el lawfare. ¿Sabés quién te lo dice? Uno de lo que es objeto del lawfare. Porque si hay 2 marcaditos bien gráficos en esta Argentina, uno es el que me tocó vivir a mí, el otro el tema Nisman. 2 claves gráficas y concretas del lawfare. Nadie puede hacerse el gil y mirar para el costado. Pero Aníbal, ¿no tendrá que ver también con que, no sé, yo me lo pregunto, ¿no? Con que no es un tema cercano a la gente y de pronto los miembros de la Corte Suprema o algunas causas que quedaron en el olvido, bueno, lamentablemente la que lo tiene como protagonista, pero que también hacen que este tema, bueno, cada tanto resurja, pero sin embargo la gente no logre tomar conciencia de la importancia que tiene. Bueno, pero el hombre y la mujer común, el pueblo, no me gusta el término gente, me parece que no tiene contenido, el pueblo no tiene forma de resolverlo, tiene que resolverlo a través de su representante. Bueno, repiquemos tantas veces como sea necesario para que se note que esto está pasando, que la Corte lo que está haciendo no es lo que corresponde, porque los reclamos que uno tiene que hacer para que eso se sostenga en el marco que tiene que estar, también tienen que ver con el respeto por los otros poderes, y en ese marco lo que hicieron con Vudú, olvidémonos del hombre Vudú, de la persona Vudú, fue vicepresidente de la Nación, que nadie se va a ocupar de ese tema. Hoy mismo Morini estaba explicando la necesidad de que uno de los casos que quedó, que es uno de los abogados de la AFIP, si yo no me equivoco, sí. Rafael Resnick. Bueno, es el que nos está exhibiendo con toda la gráfica que van a tener que revisar esa causa. Y que es imperioso, y que ese 280 que le permitió al corrupto del expresidente zafar de su condición de contrabando agravado, porque por ese artículo 280 él estaba procesado en 2 causas, una por evasión y la otra por contrabando agravado. La evasión, en ese momento, después la cambiamos nosotros, eso es en el gobierno de Néstor Kirchner, la evasión, cuando uno iba y pagaba, extinguía la acción penal. Entonces pagaron, cuando se le prendió fuego el rancho, fueron y pagaron, entonces sacaron este tema. Sí. Cuando viene la causa por el contrabando agravado a la Cámara, en un gesto delictivo, no es bochornoso, es delictivo, lo que hace es decir non bis in idem, es un concepto del derecho romano que dice que 2 veces por la misma causa no se va a juzgar. Uno era fútbol y otro waterpolo, no tenía nada que ver con nada. Va a la Corte y la Corte con el famoso 280 dice no me aboco, y cuando no me aboco deja firme el fallo de la última instancia. Por eso ese señor, que es un contrabandista hecho y derecho, esa fue de las cosas, bueno, como pasó en tantos años, ¿no? Es un pedido para que la Corte dé explicaciones, para que argumente, porque no lo ha hecho en el caso Chicone. Es lo que tenemos aquí detrás, por si alguien no está en pero tema. No tiene que comentar, tiene que analizar y tiene que decidir. Claro, hay cosas de fondo. Y analizar. Hay
hay nulidades de Cristina, yo no sé, pero deben ser más de 10 las nulidades presentadas por la actual vicepresidenta de la Nación. Bueno, el dinero que se le pagó a Van der Broelle. Mira para otro lado. El dinero que se le pagó a Van der Broelle con el que finalmente se compra el Hotel Boutique en Mendoza, por ejemplo. Pero está bien, volvemos a la misma. Terminaron comprándole la lengua a un montón de tipos de esta calaña para hacer su juego, pero su juego ya está descubierto, quedó a las claras que no es lo que realmente tiene que suceder. Vuelvo a insistir con el mismo tema. Casal, que no hace absolutamente nada con un fiscal, solamente lo sanciona, tiene bajo la mira y con sanciones mucho más complicadas a la fiscal Boquín, que es la que descubre el robo de los 70.000 millones hasta el 2032 que hubiera hecho Macri y su familia con el Correo Argentino. Aníbal, en los tiempos de la Corte, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo trabajé con Florencia Guío, la hija de Adrián Guío, y la causa de ellos, por la muerte de Adrián Guío, que lo mató un patrullero, durmió 22 años en la Corte. Pero la Corte tiene sus tiempos. Para que la Corte también responda en términos concretos, hay que hablar en términos concretos. A veces las presentaciones no son tan concretas como se necesitan, como para que la Corte se exprese en términos de lo que corresponde. Lo que no puede hacer es callarse la boca. Hay que insistir sobre estos temas, porque ya la vicepresidenta dice con toda la gráfica las cosas que han sucedido. Es más o menos, sería la cuarta y la quinta certeza después de la primera carta. Es una certeza lo que está pasando en este caso, porque 2 jueces aceptaban llegar por decreto. Esto ya es impresionante. 2 jueces fueron de la primera propuesta por Néstor Kirchner. Le voy a contar algo que no lo he contado muchas veces. Néstor Kirchner un día a mí me llamó, siendo ministro del Interior, y me dice, ¿vos conocés a alguien con estatura para ser ministro de la Corte? Le digo, sí, no la conozco yo. Conozco a mis amigos, a los que vengo hablando, y que coincidimos con un montón de gente. ¿Quién es? Carmen Argibay. Claro. Bueno, la trabajás, no hablas con nadie que no sea conmigo. Muy bien. Empezamos a trabajar, a un hombre que sería muy fácil conocerlo, fue público en mis charlas con él, a través de él nosotros hacíamos el cuestionario que Néstor quería saber, qué pensaba, cómo miraba la vida de los argentinos y qué opinión tenía de las cosas, y cuando vio más o menos esa estructura, a través de esa triangulación de mails, ella estaba en Europa, se llegó a ese punto hasta que ella volvió y se empezó a trabajar, charló con Néstor y terminó siendo con la libertad absoluta de hacer lo que tuviera que hacer. Nadie le pidió nada. Nadie le pidió nada. Todo lo que se quería conocer era qué visión tenía, que era una visión muy parecida del país que uno quería tener y con la estatura que tiene. ¿Por qué lo comento? Porque los dos desgraciadamente han fallecido. Entonces no tiene sentido guardar ese secreto. Pero me parece que son las formas de uno tendría que haber conservado siempre. Ese respeto, ese reconocimiento que yo tenía también por el doctor Petracchi, fue procurador de Juan Perón, un tipo de una formación superlativa. Bueno, ¿por qué no intentan encontrar una alternativa y encontrar, como dice Sagüez, el respeto en los otros poderes para hacer más o menos homogénea esa función que tienen que hacer? La de llevar adelante la estructura de defender el derecho desde el punto de vista deontológico y su condición de poder de la República, las dos cosas a la vez. Aníbal, Nahuel Sosa está aquí con nosotros sí, y le quiere hacer una pregunta. Sí, Aníbal, quería compartir con vos una cosa que fue importante, me parece, de la Carta, es esta idea de la posibilidad de fallos sobre economías, ¿no?, que puede hacer la Corte. Entonces, si pensamos al lawfare como un fenómeno regional, en el marco de una renovada doctrina de seguridad nacional, un lawfare que ha apostado también a procesos destituyentes, golpes de Estado de nuevo tipo, lockout patronales, corridas cambiarias. Es decir, ¿cómo podemos pensar esta etapa del Poder Judicial enmarcado en esta cuestión económica, ¿no?, esta tríada que uno puede ver entre el poder financiero, poder mediático y poder judicial? Mirá, yo te voy a recordar que Néstor Kirchner un día me llama, me hace subir a su oficina y me lo cruzo en el pasillo y me dice, voy a filmar. Es una foto que después hizo se viralizó porque él está sentado en un cajón de madera, de un lado Miguel Núñez, del otro lado estoy yo, viendo la grabación donde él le pide a la Cámara de Diputados que acuse a 5 miembros de la Corte por esto que vos estás preguntando, que era dolarizar la economía. Claro. Que hubiera roto la Argentina definitivamente. Se puede hacer y está ahí. Si vos querés que yo te diga si pienso que esto puede suceder,
tengo que pensar que no, tengo que creer que no, pero que uno no debe callarse en ningún momento y que la única forma que se puede hacer no es dejándola a Cristina mirando una carta como un hecho excepcional y que qué fuerte que estuvo, calza 40 y no se miraba con el otro. Hay que ser pelotudo, ¿qué querés que te diga para hablar de eso? No, bueno, entonces hablamos un poquito con los zapatos de Cristina y lo que se viene, cómo hacemos nosotros para defender realmente los intereses de los argentinos. Y el ciudadano, porque la justicia es nuestro representante, es la que nos cuida. Sí, claro, es un poder de la República, garantía. Es un poder de la República. Ahora, vuelvo a Sagüez, insisto, su cena no debe ser tan satisfactoria como la imagina, pero con su concepto de que el poder del Poder Judicial se lo va a dar los otros poderes, bueno, deberían meterse en esa línea de enderezar muchas de las definiciones. Lo llamativo que hace Cristina, porque le preocupa, es que puedan haber otro tipo de fallos de esta característica que realmente preocupan y avergüenzan. Lo que hizo la Cámara de Casación, la Sala 1, dejo de lado a la doctora Figueroa, es una vergüenza. Eso es una vergüenza, justificar ese cuaderno que es la fotocopia de una fotocopia inventada para meter presos a empresarios y a funcionarios, le dan valor a esa situación, entonces terminan reconociendo y dándole entidad a un montón de estos tipos que les compraron la lengua para decir cualquier burrada, si total venía bárbaro. Y en contra de la ley. Totalmente. Que además estaban ellos en la joda, porque cobraban dinero del Estado y que nos mostraban como D'Alessio, como tanto de los otros, que te mostraban como si fuesen terribles personajes. Mike Hammer, bueno, nadie de los pibes no sabe ni quién es Mike Hammer. Yo me acuerdo. Bueno, ahí me perdí, tengo que confesar que me perdí. Nos tenemos que ir a la pausa, gracias Aníbal. Gracias, Aníbal, gracias por venir. Ahora en la pausa me explica.